Senador Edison Delgado, buenos días. Buenos días, señor periodista Aldemar. Saludo como siempre para sus colegas, igualmente para la vasta audiencia. Buenos días. Recorrió usted su tierra natal, recorrió el Pacífico colombiano, aprovechó esta época de vacaciones de fin y comienzo de años. ¿Cómo encontró el Pacífico colombiano? Bueno, sí, estuve en el Pacífico, igual en el Cauca. En el Pacífico, por un lado, con mucha alegría, la gente siempre con entusiasmo, a la vez con las grandes contradicciones que siempre tiene nuestro Pacífico, pero con una naturaleza irradiante, de verdad, eso siempre me llena de motivo, ver el mar, sus playas, sus bosques, todas estas cosas y la gente. Pero bien, bien, todo el mundo luchando, tratando de salir adelante. ¿Y la pobreza en esa zona del país? No, como siempre, vuelvo y le digo, es una tierra de contraste siempre, hay bastante contraste, como le digo, con unas riquezas naturales allí abundantes, permanentes, y a su vez con una población que siempre tiene necesidades básicas insatisfechas, con unos niveles bastante altos. Y esa ha sido la gran contradicción y la gran paradoja del Pacífico colombiano a través de tantos años. He tratado de hacer ajustes, modificaciones, pero no ha sido fácil realmente. Un coterráneo y amigo suyo, Jorge Olaya, le quiere saludar. Muy buenos días, senador, y feliz año. Jorge, también, qué gusto saludarlo. Y no solamente feliz año, yo también, a usted también, gratos años, esos cumple. También, felicitaciones. Gracias, senador. Senador, una preguntita. ¿Cómo va a ser, ya que usted se lanza como precandidato por el Partido Liberal, cómo va a ser el proceso de selección, que sea transparente, para que, a ver si lo podemos tener en ese puesto tan bueno que queremos ustedes liderando el Partido Liberal en una candidatura a la presidencia? Sí, Jorge. A ver, nosotros aspiramos y así se ha planteado en el próximo Congreso del Partido, que debe realizarse por tarde la primera semana de marzo. En ese Congreso del Partido se deben definir las reglas de juego, cómo va a ser todo el proceso de las precandidaturas. Yo sugiero que debe darse una semana para que los que aspiren a ser candidatos, tener la base del partido, lo manifiesten, se inscriban ya oficialmente. Igualmente, definir un tiempo, 4 o 5 meses de campaña, bajo unas reglas también de juego, y la fecha para la escogencia. La propuesta es que sea por voto popular abierto en todo el país, ojalá sea entre septiembre y octubre de este año, que sea el pueblo quien definitivamente diga quién tiene el mayor respaldo. Y todos los demás se comprometan o nos comprometamos que el que quede primero se hará el acompañamiento. A mi juicio esa va a ser la propuesta que voy a hacer en el Congreso y espero pues de que ojalá sea aprobada por la mayoría, por la totalidad de los miembros del Congreso. Senador, usted fue uno de los congresistas que votó positivamente la reforma tributaria y desde el mismo Congreso de la República de una campaña de desprestigio contra el Congreso liderada por Claudia López, por ejemplo, que ha utilizado unos términos como ratas, por ejemplo. Este es el Congreso de Alcantarilla, unos términos muy fuertes. ¿Por qué defiende usted la reforma tributaria si nos mete la mano al bolsillo a los colombianos? A ver, yo aprobé algunos artículos a favor de la reforma, otros no. Eso tengo claro, mi posición, y lo he hecho como colombiano, como congresista, responsable con el país, con la misma gente. Y en ese sentido lo he venido manifestando claramente. Por ejemplo, en el tema del IVA, desde el principio fui enfático en que no apoyaría el incremento del IVA o que se llevaran IVA a los productos de la canasta básica familiar. Siempre insistí en eso, la canasta básica familiar. Se defendió y afortunadamente así quedó. Los artículos de la canasta básica familiar, que son 105 artículos, quedaron exentos de IVA 0%. Y en eso fue mi posición. Segundo, planteé con toda claridad que tenía que crearse todos los mecanismos para que esos grandes capitales que están en los paraísos fiscales le tributaran al país. Y ahí quedaron unos artículos precisamente que le damos dientes a la DIAN para que actuara y le mostrara al país que sí tiene la capacidad suficiente para controlar todos esos inmensos de millones o billones de pesos que están en paraísos fiscales y que no le tributan nada. Igual me planteé con toda claridad de que
de los ingresos que iba a recibir el Estado destinara lo que se ha denominado IVA social. Y se logró que un punto que equivale a 2.5 billones de pesos pasaran a lo que llamamos ese IVA social destinados exclusivamente a salud para tapar al menos el hueco fiscal, parte del hueco fiscal que tiene con respecto a esas grandes deudas con las entidades que prestan servicios de salud, sobre todo los hospitales públicos. Igualmente la otra mitad dedicarla a la educación, fundamentalmente a fondear el ICETEX, para que esos más de 1.2 billones de pesos se destinaran a créditos con cero intereses para estudiantes de carreras técnicas, tecnológicas, profesionales de universidades públicas, y así quedó en la reforma. Y hubo otra cantidad de temas importantes que se discutieron, algunos voté a favor, la mayoría pues votaron en contra y no ganamos, pero bueno, eso es parte de la democracia, como por ejemplo, yo planteaba que los dividendos, tanto los que reciben las personas naturales como las personas jurídicas, las empresas, le tributaran al país, le tributaran a la sociedad, y ahí salí derrotado. Ganó únicamente la parte que tiene que ver con el pago, el impuesto al dividendo de personas naturales. Yo luché para que las empresas también tributaran, porque más del 70% de todos los ingresos que generan por dividendos los reciben las empresas. Y así voy a dedicarme a discutir cada uno de los artículos en los cuales entré por mi posición y que pues tuvieron un respaldo, otros no tuvieron respaldo. Pero quiero significar lo siguiente, Aldemar. Mire, el gobierno le presenta un cuadro a usted, ¿sí?, en la que le dice, mire, nosotros tenemos hoy un presupuesto del 2017 con un desfase, un rezago desde el punto de vista de ingresos que se ha generado por la disminución de los precios internacionales del petróleo. Eso nunca se previó. De un momento a otro empezaron a bajar los precios del petróleo y ahí hay un desfase bien grande que si nosotros no cubrimos, dice el gobierno, ese desfase, lógicamente el presupuesto del año 2017 entraría a un déficit de caja terrible que implicaría empezar a recortar muchos gastos de todo tipo. Entre ellos se incluirían gastos que llamamos de tipo social, como es todo este tema de los subsidios que se dan a los estratos 1, 2 y 3, el tema que tiene que ver con programas como Familias en Nación, entre otros. Claro, entonces uno frente a ese panorama, siendo responsable con el país, pues se entra a hacer un análisis. Pues no aprobamos, ¿qué aprobamos? ¿Qué hacemos? Si dejamos que eso ocurra, ¿qué pasaría en el 2017, en los años que vienen? Y en lo que tiene que ver con la disminución de esos aportes o gastos que benefician a sectores populares. Allí sí el país entraría en una situación bien complicada desde el punto de vista de la demanda de sectores populares por esos beneficios, subsidios a la vivienda, etcétera. Entonces, frente a eso uno tiene que ser serio con el país, y yo he sido serio con el país, y yo asumo mi posición, y lo asumo con entereza. Yo discuto cada uno de los artículos que voté a favor y los que voté en contra, y de la cara del país. Lo que no me comparto es la actitud que ha tomado la senadora, y además entra una contradicción tremenda. Ahí habla de que son ratas, que son unos términos horribles. Si yo fuera ella, yo me retiraba del Congreso. Yo no puedo estar en un Congreso donde digo que allá son ratas. Si yo digo que son ratas, me excusa el término que además es muy feo, pero así lo usa textualmente, y yo cómo voy a estar allí. Entonces, esas son unas contradicciones tremendas, terribles, que pues ahora van a abrir los debates ahora, y allí se va a ver quién es quién. Pero quiero decirle esto, Aldemar. Mire, yo estuve revisando cómo votaron los congresistas, y créame, no hay ningún congresista que pueda decir que no haya votado por lo menos uno, dos, 10 o 20 artículos positivamente la reforma. Así que ese cuento que es que otros fueron los que votaron la reforma, no, ya todos votaron por lo menos 1, 2 o 20 o 30 artículos a favor de la reforma. Sino que aquí por sus intereses, esos, no sé si políticos, politiqueros, están usando una forma, una actitud bastante fea que le está haciendo daño a la democracia, le está haciendo daño a un sistema nuestro que tiene problemas, que tiene contradicciones, pero que de verdad se ha mantenido. Colombia es un país que en medio de todas las dificultades
ha mantenido los poderes vigentes, el legislativo, el judicial, el ejecutivo, y se ha sostenido como nación. No ha llegado a un estado como otras naciones de autoritarismo, de dictadura, que eso sí es feo, eso sí es terrible para una sociedad. Yo creo que Colombia está en proceso de convertirse en una democracia madura y tenemos que luchar para eso. Y por ejemplo, para el tema de los acuerdos de paz, allí con claridad el gobierno ha dicho necesitamos unos recursos bastante grandes para atender todos esos compromisos. No tenemos recursos. Pensar que del exterior van a haber recursos, no nos vamos a engañar. Del exterior vendrán algunos pequeños aportes. Todos los demás recursos tienen que conseguirse aquí en Colombia, aquí en la sociedad colombiana. Y precisamente uno de los temas que planteó el gobierno es que necesitaba también recursos para atender eso. Se encontramos con un dilema fuerte, en la cual yo no compartía, y es que precisamente se le disminuyó el impuesto a la renta a las empresas. Mi tesis era que se manteniera esos impuestos como estaban actualmente, pero el gobierno argumentó que necesitaba que las empresas, con esa disminución de los impuestos, pudieran tener más oxígeno para producir más, para generar más riqueza. Ojalá, yo tengo dudas sobre esto, porque yo tengo otra tesis de cómo generar más riqueza en este país. Son tesis encontradas. Entonces es parte de la discusión, y esto es una democracia, y precisamente tenemos que permitir que se den las discusiones, que si la mayoría aprueba X o Y artículos o proyectos de ley, pues tienen uno que aceptar. Yo quiero aprovechar para decirle que tengo un número muy importante de proyectos de ley que hoy son leyes de la República de un alto contenido e impacto social, y que me siento orgulloso de haber defendido, ya sea como autor, como ponente de esos proyectos. Por ejemplo, este de aporte a la salud de los pensionados, como se planteó allí en la discusión, estuvo mal planteado, claro, porque ya en el último debate, un representante de la Cámara planteó la proposición, la aprobaron en la Cámara, sin cumplir con los requisitos de ley que se llaman principio de consecutividad. Ya en las leyes, en los procedimientos internos, si usted, un artículo que le apruebe y no se ha discutido previamente en la comisión, queda precisamente como inconstitucional y eso se cae. Y eso es lo que pasaba con ese artículo. Cosas que se logró fue el compromiso con el gobierno precisamente a aprobar este proyecto tal como está y convertirse en ley de la República, con alto contenido social, discutido seriamente con el gobierno, porque proyectos, leyes que tengan que ver con temas fiscales, si no tienen el apoyo, el visto bueno del Ejecutivo, sencillamente se cae en la Corte Constitucional.